Juan, me gustaría comentar contigo esto de Isabel Díaz Ayuso, que no te voy a decir que si lo compartes o no, pero esta idea que ha sacado a flote Isabel Díaz Ayuso, que es una idea cada vez más extendida, y me parece una idea fundamental. Estamos enfrentándonos a vivir peor, a que nuestros hijos vivan peor que lo hicieron nuestros padres y que lo hicieron nuestros abuelos. Esto me parece absolutamente mollar, esta idea, porque realmente esto va a ser así. Es que es lo que puede al final movilizar a la gente realmente. Pues bueno, pero esto no lo ha inventado Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir que No te identifiques con Ayuso, pero que me comentes esa idea, porque es que realmente al no, final esto sí que no, es movilizador. es verdad que yo no le puedo, es verdad que yo no le puedo prometer a a mis nietos que vivirán mejor que yo. Y eso hay que arreglarlo, pero en democracia las cosas se arreglan como se arreglan. Es verdad que hay una parte de movilización social, una movilización social que tiene que ser también siguiendo los cauces democráticos y regulados, y eso acaba en unas elecciones democráticas. Entonces se trata de ganar elecciones y de que haya una movilización social de los que estén en desacuerdo. Y punto. Quiero decir que es que, de todas maneras, las generalizaciones siempre son erróneas, porque es verdad, vale, el señor Ábalos se gasta el dinero público en contratar a señoras. Por cierto, que no seré yo el que le eche la culpa a las señoras. Es decir, que aquí el culpable es el señor Ábalos, que es el que las contrata. Y las malcontrata, además, a precios bastante miserables, todo hay que decirlo. Pero a lo que iba es que no las culpemos a ellas, culpemos al señor Ábalos. Pero aparte de eso, pues también hay dinero público que se utiliza, que nos falta para mejorar la sanidad, seguro, que nos falta para mejorar la educación, seguro, pero seguimos teniendo educación y sanidad. Nos faltan es crear puestos de trabajo de calidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es política. Esto es política. A mí me parece muy bien que la derecha siga cauces democráticos de movilización, etcétera. Por cierto, que lo de la chica de Frente Obrero no es un escrache. Es decir, un escrache es otra cosa. Un escrache era cuando perseguían, he estado siempre en contra de los escraches de cualquiera, cuando se perseguía por la calle a ministras, a cargos públicos, se les insultaba, no me representas, todo este tipo de tonterías que se hacía. Lo que ha hecho esta señora es interrumpir un acto público, bueno, con todo su derecho en el momento en el que le permitieron hablar. Y además ha dicho una cosa bastante razonable, ¿no? Sobre el burka. Pero, en fin, a lo que voy es que bien está que la derecha reconozca que en términos democráticos se puede salir del armario, como dice Isabel, y luego hay que hacer unas elecciones. Eso sí, lo que no se puede pretender es que no haya elecciones. Esto es lo que no se puede pretender, que a algunos se les escapa de vez en cuando. ¿Estabas de acuerdo entonces con lo que ha dicho esa chica del Frente Obrero? Carmen se llama, incluso consideras que no es un A ver, escrache, que es una interrupción. yo estoy en contra del burka aquí y allí, quiero decir, de la obligación de que haya un señor que obligue a una señora a ir, a una chica, a una señora, a ir completamente tapada. Eso va contra los derechos humanos y esto no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. O sea, que no es, no es cosa. Lo que dice esta chica es otra cosa que yo creo que debemos entender bien, y es que no se puede ser radical en tu país, que es un país moderno, avanzado, etcétera, etcétera, y permitir que allí donde no hay derechos humanos guardar silencio. Eso es lo que no puede ocurrir. Y yo creo que en el fondo es lo que denunciaba esta muchacha. Sinde, ¿has visto el escrache Sí, o la interrupción del sí, acto sí, o lo vi. ese acto es un acto también de publicidad para ese grupo, ¿no? Claro. Sí, la persona que lo ha hecho se autodefine de izquierda, si es el Frente Obrero, pero de una izquierda clásica, es decir, si la izquierda tiene como bandera la defensa de la mujer, pues por lógica no puede estar a favor de promocionar una presunta religión, que en realidad es una dictadura teocrática, como el Islam, que lo que pretende es la marginación de la mujer. Por eso esa mujer que interrumpe a Irene Montero dice el patriarcado islámico. Claro que sí, es que en Occidente, a diferencia de los países islámicos, en Occidente ya no se persigue a ninguna mujer por el mero hecho de serlo, ya no se discrimina a ninguna mujer por el mero hecho de serlo, ya no se prohíbe a una persona que por el mero hecho de ser mujer no pueda hacer determinadas cosas o tenga que hacer otras. Sin embargo, en los países islámicos, en mayor o menor medida, la discriminación de la mujer es un hecho diario.
Y cuando la izquierda en Europa está promocionando, fomentando, incentivando la inmigración musulmana, está promocionando, incentivando, facilitando que se sustituya la población autóctona europea por una población que no tiene nuestros valores de respeto a la mujer. Y eso hay que denunciarlo. Y el Islam no es una religión equiparable en ese sentido a la cristiana, porque el Islam margina a la mujer, la religión cristiana no. El Islam significa sumisión. Ese es el significado de la palabra Islam, ¿vale? Por tanto, el Islam lo que es dice una... esta chica, yo creo, no es tanto como dice la izquierda oficial, digamos, es que hay que dejar que la gente se ponga lo que quiera. No, es que ese no es el problema. El problema es que haya mujeres en el mundo musulmán a las que se les obliga a ponerse eso, ¿no? Porque dicen... Pero quiero deciros, si me perdonáis... Claro, pero es que, Juan, perdona, pero es que estos de la izquierda radical dicen, no, es que también fíjate en las monjas católicas, como, pero es que a las monjas católicas nadie las obliga a ir así, nadie las obliga. Yo he estado en Roma y me han obligado a quitarme el pantalón corto y ponerme el pantalón largo, y a la señora que venía conmigo le han obligado a dejar el pantalón corto para ponerse pantalón largo. Quiero decir que las religiones tienen estas cosas, si ese no es el problema. El problema es que resulta que alguien que no es una institución religiosa ni política, sino que es una institución deportiva, paga 4 millones por ir a un país donde se asesinan a homosexuales, donde se detienen a mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, este es el problema que tenemos de la doble moral. Este es el problema político. Es decir, es que hay gente que gana dinero fomentando estas cosas. Es decir, pero no habla. Ya hay muchas clases de Islam, como César sabe perfectamente, y aquí yo vivo en una ciudad donde hay población árabe y burkas no he visto todavía ninguno, y llevo aquí viviendo 20 años. Ya, pero cuando tú te coges, por ejemplo, los datos de criminalidad, datos oficiales del Ministerio del Interior, ¿cómo es posible que el 46% de los condenados por agresión sexual en España tienen nacionalidad extranjera? Y dentro de ello, resulta que los africanos, en general, cometen el 20% de las violaciones cuando son tan solo el 2,4% de la población total que hay en España. ¿Todo africano en general o marroquí en particular o magrebí es violador? No. Pero lo que significa esto es que en la medida en que tú estás importando masivamente población de unas partes del mundo donde a la mujer se le trata peor que a una cabra, pues esos hombres o esas personas de esa cultura la intentan reproducir aquí. Y cuando tú hablas con, por ejemplo, sindicatos de policiales, te dicen que año a año aumenta el número de chicas musulmanas que viven aquí en España, pero que son hijas de inmigrantes magrebíes, que cuando vuelven de vacaciones de sus países de origen, vuelven con la ablación hecha del clítoris, por ejemplo. O hay cada vez más casos donde se conciertan matrimonios o espuriamente aquí en España. Entonces, cuando tú aumentas la población de una parte del mundo donde no se respeta al 50% de la sociedad, que es la mujer, porque en sus culturas no se respeta a la mujer, eso lo vas a tener aquí, y tenemos que ser claros. Y la imposición de vestimenta para las mujeres propia del Islam no es una cuestión de no respetar la voluntad de cada individuo de vestir como considere, no. Es una cuestión de que el Islam obliga a la mujer a taparse por el mero hecho de ser mujer, porque de lo contrario, el que la mujer no se tape incita el instinto del hombre de tener relaciones sexuales con ella, y por tanto a la mujer se la considera impura por el mero hecho de que la mujer como persona que es tiene un cuerpo, y un cuerpo puede generar atracción o no, pero eso no es culpa de quien genera la atracción. En todo caso, el que se siente atraído es el que tiene que saber controlarse en esa atracción. La mujer no tiene que taparse porque pueda generar la atracción del hombre. Porque cuando decíamos eso en los años 70 y algunos intentaban prohibir los bikinis, todo el mundo decía, oiga, pero qué salvajada es esta. Es que el hecho de que usted vea a una mujer en bikini no le da derecho a abalanzarse sobre ella como un cuaternario, como un sí, esa es la teoría de que está provocando. Claro, exactamente. Claro. Entonces, ¿el Islam qué hace? Obliga a la mujer a taparse porque de lo contrario la considera impura, y el cuerpo de una persona por el mero hecho de ser mujer y por el mero hecho de no ir tapado no es impuro, es un cuerpo natural. Si tú no sabes controlarte porque eres un cerdo, eres un salido, eres un baboso, digámoslo claramente, no es culpa de la mujer, es culpa tuya, naturalmente. ¿Y el Islam qué hace? Condena a la mujer por el mero hecho de ser mujer. ¿Por qué a la mujer cuando está menstruando en el Islam, ahora que tanto dice la señora Mónica García, habla de los temas de la menstruación femenina, de la menopausia, ¿por qué no denuncian que a las mujeres cuando tienen las reglas se las considera impuras según el Islam? Eso hay que recordarlo.
¿Qué pasa? Que una mujer porque tenga la regla ya es impura, pero ¿qué salvajada es esa? Bueno, esa es la cultura que estamos importando en España. Pues de todo esto vamos a hablar mucho en estos días, Juan, vamos a hablar mucho en estos días. Quería preguntarte, no lo tenía previsto, pero ¿cómo ves tú el 8M? Teniendo en cuenta además que no vamos a volver a hablar contigo esta semana, ¿cómo ves el 8M? Esa fecha, que era una fecha absolutamente transversal hace unos años, no demasiados, antes de la pandemia, y que cada vez se ha ido dividiendo más por la división de la propia izquierda, esto del feminismo clásico, del feminismo que no es clásico, y ojo también, Juan, por los casos de estos apóstoles del feminismo, como Monedero, como Errejón, que al final están siendo, a falta de lo que se pueda probar judicialmente, respetando la presunción de inocencia, pero que están resultando ser unos machos alfa de primera y unos machirulos de mucho cuidado en el comportamiento con chicas que les rodeaban, porque eso tendría que condicionar la celebración del 8M, digo yo. Mira, yo voy a empezar diciendo una cosa, y es que los 2 casos de pederastia mayores que se están juzgando en Europa son de gente de educación cristiana, europeos de quinta generación, y son los que han violado a sus mujeres poniéndolas en el mercado hasta 200 personas. Lo digo para que equilibremos nuestros razonamientos. Y sobre el 8 de marzo va a salir bien como sale todos los 8 de marzo, porque es que las mujeres reivindican su igualdad independientemente de que haya cínicos, hipócritas y falsarios al frente de esas políticas. Es decir, el 8 de marzo se llenará las calles, como todos los años. Y efectivamente, pues en la cabeza de esas manifestaciones habrá mujeres socialistas y mujeres de izquierda, entre otras cosas porque son las que primero empezaron a trabajar el asunto de la igualdad. Que luego hayan sido traicionadas, eso es otro debate. Pero que el 8 de marzo va a salir bien, no me cabe ninguna duda. ¿Tú crees que no va a influir, por ejemplo, esto de Monedero? O sea, los de Podemos van a salir como si no hubiera... Puede haber manifestaciones. Mira, es lo que pasó en Madrid el año pasado. Y las dos estaban muy llenas. Es decir, ahora, el que no va a ir al 8 de marzo es Monedero. Mira, ese seguro que no va. Ni que se le ocurra ir, ¿no? Pero yo es que digo creo... yo, o a lo mejor va. Pues, hombre, con la desfachatez que tiene el señor Monedero, igual se le ocurre presentarse, ¿no? El señor Errejón también. Pero bueno, yo, en mi opinión, hoy en día la igualdad entre hombres y mujeres en España está conseguida. Por supuesto que está conseguida. Juan, ¿tú crees que...? Vamos a ver, pues yo creo que aquí va a haber discrepancia. ¿Tú crees, Juan, que está conseguida o que faltan cosas por conseguir? No, no está conseguida. Está conseguida la igualdad jurídica. Sabemos que la igualdad salarial está siendo manipulada a través de complementos de productividad, etcétera, etcétera, y siga habiendo una diferencia salarial y siga habiendo diferencias de trato entre hombres y mujeres. A ver, y eso no hace falta más que salir a la calle o ir a una escuela o cualquier otra cosa. ¿Qué hemos mejorado respecto a los años 70 que decía César? No me cabe ninguna duda, faltaría más. Pero que la igualdad se consigue el día que la gente considera que es igual. Y hay situaciones muy enervantes que demuestran que esa igualdad no se produce. Tú te ves, hombre, por ejemplo, donde no hay igualdad es en los andamios, ¿no? Siempre hay más hombres subidos a los andamios que mujeres. Donde no hay igualdad es en las plataformas petroleras, siempre habrá más hombres trabajando que mujeres. Donde no hay igualdad, y ahí nadie dice nada, por cierto, donde no hay igualdad es en hombres haciendo labores de desinfección. Perdóname, déjame terminar, por favor. Donde no hay igualdad es, por ejemplo, en trabajos de desinfectación, de plaguicidas, de trabajo en alcantarillas, de desinfectando cucarachas, suelen ser hombres los que hacen esos trabajos. Quiero decir, que a mí me preocupa mucho porque para determinados puestos laborales no reivindica la igualdad, pero para otros sí. Donde está conseguida la igualdad y donde personas que han tenido una trayectoria laboral destacada en grandes empresas como Giovanna Carril, que tú puedes ver sus intervenciones por redes sociales, ella te explica perfectamente que la empresa donde ella trabajaba, que era una gran empresa, no había ninguna diferencia de retribución salarial entre hombres y mujeres por el mero hecho de ser hombres y por el mero hecho de ser mujeres. Donde sí las había era precisamente por las condiciones laborales a que estaban dispuestas a tener las mujeres y los hombres. Porque esta mujer decía, a las mujeres se les pedía dedicación exclusiva, decían que no. Se les pedía implicación para viajar por motivos de trabajo, decían que no. Implicación para hacer horas extra. Pero un momento, Juan, y ya termino, por favor. Entonces, pero eso no significa que sea una discriminación establecida. Significa que si tú no estás dispuesta a asumir determinadas cargas en tu trabajo, no puedes tener una remuneración mayor. Pero eso no significa que porque seas mujer, las mujeres como Giovanna Carril, que sí que aceptó esas mayores cargas
horas laborales en su empresa, claro que ascendió, claro que tuvo mejor salario, pero a cambio de hacer renuncias en su vida familiar y personal. Claro, pero es que hay muchos hombres que también hacen esas renuncias, no tienen vida familiar y obtienen esos salarios. Y las mujeres que libremente quieren tener esas implicaciones o esa disponibilidad laboral, claro que llegan alto en las empresas. En las empresas no se llega alto o se queda uno abajo en función de su sexo, sino en función de su disponibilidad para trabajar. A ver, que es yo muy creo distinto. que aquí hay discrepancias Es porque verdad, Juan no lo ve así. Juan piensa que hay barreras que todavía una mujer no supera, no puede superar, lo que llaman el techo de cristal, lo que llaman la igualdad en ciertos puestos. Pero un momento, que es que hay más mujeres juezas que hombres, es que hay más mujeres en la sanidad estudiando medicina. Hay más Es que mujeres que hombres, pero los tribunales están mandados más por hombres que por mujeres. Hay más mujeres universitarias que hombres, pero los cargos son de hombres. Entonces, esto es lo que las mujeres reivindican. Es decir, ¿por qué es que ahí me haces una trampa, Juan. Es que, vamos a ver. Porque se encargan de los cuidados. Es que, vamos a ver, ayer leía, hace unos días yo oí la noticia de que ya llega la 10ª mujer que llega, si no recuerdo mal, a general en el ejército español. Evidentemente, la incorporación de la mujer al ejército, claro, evidentemente la incorporación de la mujer al ejército en tiempo lleva apenas 10-15 años, por tanto se necesita más tiempo hasta que esas mujeres que entraron al ejército hace 15 años empiecen a llegar a la escala de mandos. Lo mismo en la judicatura. Hoy en día, en los jueces rasos, perdona un momento, Juan, hoy en día en los jueces rasos hay más mujeres en la judicatura que hombres. Cuando pase el tiempo, esas mujeres irán ocupando cargos de responsabilidad, pero ya llevamos por lo menos 10, 15, 20 años donde hay más mujeres en las promociones que salen de la Escuela Judicial de Barcelona que hombres. Por tanto, cuando pase el tiempo necesario para progresar en la carrera profesional, claro que tendremos más mujeres en los puestos directivos en la judicatura, pero hasta ahora no, porque hasta hace 10, 15 años había más hombres, claro, pero cuando pase el tiempo eso está igualado. Bueno, y eso es lo que tú no dices, querido Juan. A ver, tenéis unos puntos de vista totalmente diferentes sobre este asunto. Quería que tuvierais esta discusión porque estamos en el 8M, porque Juan y porque tú no vais a estar ya más esta semana y porque es el tema de la semana. Y va a seguir siendo el tema de la semana. Pero es que se nos va pasando el tiempo, son las 5:20. Quería comentar contigo, César, un tema...